El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Viajando por libros. ¿Quién no ha soñado con un país lejano o conocer los rincones que solo un nativo ha visto? A través de los libros podemos obtener un trozo de los lugares que no hemos podido conocer, quizás momentos en el tiempo que nunca podremos vivir. En este programa les hablaremos de libros que nos ayudan a descubrir países y culturas diversas, desde la preciosa y romántica Grecia, el misterioso Japón, hasta el antiguo Egipto. Permítanos mostrarles que el fin de las vacaciones no tiene que marcar el fin de los viajes, porque con los libros siempre podremos visitar lugares únicos. ¡Comenzamos! Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Postales desde Grecia, de Victoria Hislop. A partir del viaje en solitario a Grecia, que emprende una mujer motivada por las cartas que le envía desde allí un completo desconocido, se construye una maravillosa historia sobre el amor a la vida y a la aventura. La segunda recomendación es Los misterios de la gata Holmes, de Hiro Akagawa. El detective Katayama tiene dos importantes problemas que le impiden ser un policía de primera. Por un lado, siente pánico ante la sangre. Solo con verla se desmaya. Por otro, es tan tímido que es incapaz de hablar con mujeres. A pesar de esto, deberá unirse a la investigación del asesinato de una universitaria y le será encomendada la vigilancia de una residencia femenina de la universidad. Su vida dará un giro inesperado cuando conoce a un catedrático que tiene una mascota a la que llama Holmes y que, para sorpresa del detective, no es una gata corriente. La tercera recomendación es La Dama del Nilo, por Pauline Gage. 1600 años antes que Cleopatra, reinó en Egipto Hatshepsut, una mujer extraordinaria por su inteligencia y su belleza, y también por ser la primera de la historia que gobernó en un mundo dominado por los hombres. Según la tradición secular, los faraones de Egipto solo podían reinar si se casaban con una mujer de sangre real, que, mediante el matrimonio, otorgaba al hombre la condición de soberano. Tan arraigada costumbre
iba a romperse por primera vez. Hace 35 siglos, cuando el faraón Tutmosis I dictaminó que su hija Hatshepsut, de 15 años, fuera consagrada primera emperatriz de la historia de Egipto. Hábil en la administración, audaz en la guerra y sobre todo entregada a su tierra y a su pueblo, la dama del Nilo supo defenderse de los celos y la insidia de sus enemigos y mantener el poder del imperio en el apogeo de su gloria. Continuamos con la lectura de la Guerra de los Mundos. Capítulo 12. Lo que vi de la destrucción de Quiffbridge y Shepperton. Conforme se iluminaba el amanecer, nos retiramos de la ventana, desde donde observamos a los marcianos, y bajamos silenciosamente. El artillero coincidió conmigo en que no podíamos quedarnos en la casa. Él propuso emprender el camino hacia Londres para reunirse con su batallón, número 12 de la artillería montada. Mi plan era volver de inmediato a Leatherhead, y tanto me había sorprendido la fuerza de los marcianos que tomé la decisión de llevar a mi mujer a New Haven y salir con ella del país en el acto, pues sabía muy bien que el campo cerca de Londres sería inevitablemente el escenario de una desastrosa lucha, antes de que criaturas como estas pudieran ser destruidas. Entre nosotros y Leatherhead, sin embargo, yacía el tercer cilindro, con sus gigantescos guardianes. Si hubiera estado solo, habría tomado la decisión de aventurarme y cruzar el campo, pero el artillero me disuadió. No es de caballeros dejar viuda a una buena esposa, dijo, y finalmente acepté ir con él, bajo el resguardo del bosque, hacia el norte hasta la calle Cobham, antes de separarme de él. De ahí, yo tomaría la desviación hacia Epsom para llegar a Leatherhead. Yo me hubiera ido en el acto, pero mi compañero había estado en servicio activo y sabía que no era conveniente. Me hizo buscar un termo por toda la casa, el cual llenó con whisky. También llenamos las bolsas disponibles con paquetes de galletas y rebanadas de carne. Después salimos gateando de la casa y corrimos tan rápido como pudimos por la accidentada carretera por la que yo había llegado la noche anterior. Las casas parecían estar vacías. En la carretera yacía un grupo de 3 cuerpos calcinados juntos, fulminados por el rayo ardiente, y por todos lados había cosas que la gente había dejado caer. Un reloj,
una pantufla, una cuchara de plata y cosas similares de poco valor. En la esquina, dando la vuelta en la oficina de correos, un pequeño coche sin caballo, lleno de cajas y muebles, descansaba sobre una llanta rota. Había una caja registradora que había sido abierta a golpes y lanzada entre los escombros. Con excepción del orfanato, que seguía quemándose, ninguna de las casas había sufrido grandes daños. El rayo ardiente recortó las puntas de las chimeneas y siguió de largo. Sin embargo, salvo nosotros, no parecía haber ni un alma en la montaña de Maybury. Supongo que la mayoría de los habitantes había escapado por el camino de Wall Walking, la carretera que tomé cuando fuimos a Leatherhead, o se había escondido. Caminamos por la calle cerca del cuerpo del hombre, vestido de negro, empapado por la granizada de la noche anterior, y nos adentramos en el bosque, a los pies de la colina. Seguimos por ahí hacia las vías del ferrocarril, sin encontrar una sola persona. El bosque que cruza las vías era tan solo restos de madera ennegrecidos y lastimados, aunque la mayoría de los árboles cayeron. Una parte permanecía en pie. Era un grupo de raíces tristes y grisáceas, con un follaje café oscuro en lugar de verde. De nuestro lado, el incendio no quemó más que los árboles cercanos. Se extinguió al no poder mantener el mismo paso. En un área, los leñadores habían trabajado el sábado. Los árboles caídos, frescos y en trozos, yacían en un claro con montones de aserrín, junto a la sierra eléctrica y su motor. Muy cerca había una cabaña improvisada y vacía. Esa mañana no había ni un soplo de viento y todo estaba extrañamente quieto. Incluso los pájaros estaban en silencio. Y conforme avanzábamos apresurados, el artillero y yo hablábamos en murmullos y mirábamos de vez en cuando hacia atrás. Una o dos veces nos detuvimos a escuchar. Después de un rato nos acercamos a la carretera, al tiempo que oímos ruidos de pezuñas y vimos entre los troncos de los árboles a 3 soldados montados cabalgando lentamente hacia Woking. Los llamamos, se detuvieron y corrimos hacia ellos. Era un teniente y un par de soldados rasos del 8º batallón de húsares, con una plataforma parecida a un teodolito, el cual, me dijo el artillero, era un heliógrafo. Ustedes son los primeros hombres que veo por este camino, dijo el teniente. ¿Qué ocurre? Su voz y su rostro reflejaban ansiedad. Los hombres detrás de él miraban con curiosidad. El artillero dio un brinco al camino y saludó. Mi arma fue destruida anoche, señor. Me he estado ocultando, pero intento reincorporarme al batallón, señor.
Si continúa aproximadamente 1 kilómetro, según mis cálculos, sobre esta carretera, se topará de frente con los marcianos. ¿Cómo carajos son? Preguntó el teniente. Gigantes con armadura, señor. Miden 30 metros de altura, 3 patas y un cuerpo como de aluminio, con una enorme y poderosa cabeza con capucha, señor. Por Dios santo, dijo el teniente. ¡Cuántas tonterías! Concluyó. Ya los verás, señor. Cargan un tipo de caja, señor, que dispara fuego y asesina. ¿Te refieres a un arma? No, señor. Y el artillero comenzó a describir vivamente el rayo ardiente. A la mitad de su narración, el teniente lo interrumpió y me miró. Yo seguía parado sobre el terraplén, a un lado de la carretera. Es completamente cierto, dije. Bueno, dijo el teniente, en ese caso, creo que es mi deber verlo también. Míreme, dijo dirigiéndose al artillero. Estamos aquí para sacar a la gente de sus casas. Será mejor que continúe su camino y se reporte con el brigadier general Marvin y le cuente lo que sabe. Él está en Weybridge. ¿Conoce el camino? Sí, lo conozco, dije, y dio la vuelta sobre su caballo, una vez más hacia el sur. ¿Dijo 1 kilómetro? Preguntó. A lo mucho, respondí y señalé la punta de los árboles hacia el sur. Me dio las gracias y cabalgó, y no volvimos a verlos. Más adelante nos topamos con un grupo de 3 mujeres y 2 niños en la carretera, ocupados vaciando la casa de un trabajador. Consiguieron una carretilla y la llenaron con un fardo sucio, de mal aspecto y con muebles viejos. Todos estaban muy ocupados como para hablar con nosotros mientras pasábamos. Cerca de la estación de Byfleet, salimos del pinar y encontramos un campo silencioso y tranquilo bajo la soleada mañana. Estábamos demasiado lejos del rango del rayo ardiente y de no haber sido por la huida silenciosa de algunas casas, el movimiento apresurado de embalaje en otras y los grupos de soldados de pie en el puente, cerca de las vías, mirando hacia Woking. El día hubiera parecido como cualquier otro domingo. Algunos tractores y coches se movían crujiendo por toda la carretera a Adleston, y de pronto, a través de la reja de un campo, vimos en medio de una pradera llana 6 cañones colocados ordenadamente a distancias iguales y apuntando hacia Woking. Los artilleros esperaban de pie a un lado de las armas y los camiones de municiones estaban a una distancia conveniente. Los hombres permanecían de pie como si estuvieran bajo inspección. Muy bien,
dije. Sin duda tendrán la oportunidad de un golpe franco. El artillero vaciló ante la reja. Debo seguir, dijo. Más adelante, hacia Weybridge. Justo sobre el puente había un grupo de hombres en trajes de combate blancos, erigiendo un gran muro, detrás del cual había más armas. Son arcos y flechas contra relámpagos, dijo el artillero. Aún no han visto ese rayo de fuego. Los oficiales que no estaban ocupados permanecían de pie y miraban fijamente por arriba de la punta de los árboles, hacia el suroeste, y los hombres que cavaban se detenían de vez en cuando para mirar en la misma dirección. Byfleet estaba hecho un desorden. La gente empacaba y una veintena de husares, algunos a caballo y otros desmontados, merodeaban por los alrededores. 3 o 4 camiones negros del gobierno con cruces dentro de círculos blancos y un ómnibus viejo, entre otros vehículos, eran cargados sobre la calle. Había un buen número de personas, la mayoría en un plan tan dominguero, que vestían sus mejores prendas. Los soldados tenían grandes dificultades para hacerles entender la gravedad de su situación. Vimos a un arrugado viejo con una gran caja y una veintena de floreros o más, llenos de orquídeas. Estaba muy enojado y protestaba al sargento, preguntando a quién se las podría dejar. Lo detuve y lo tomé del brazo. ¿Sabe lo que hay ahí?, le dije señalando la punta de los pinos que tapaban a los marcianos. Exclamó. Le estaba explicando que esto es algo de valor. La muerte, grité. Se acerca la muerte. La muerte, dije, y lo dejé solo para ver si lograba entender lo que acababa de decirle, y corrí tras el artillero. En la esquina volteé. El soldado lo había dejado solo y seguía junto a su caja con las macetas y las orquídeas, saliendo de la tapa y mirando vagamente las copas de los pinos. Nadie en Weybridge podía decirnos dónde estaban situados los cuarteles. El lugar entero estaba en una confusión tal como nunca antes había visto en otra ciudad. Coches, carretas por todos lados, una asombrosa miscelánea de medios de transporte y carne de caballo. Los respetables habitantes del lugar, hombres vestidos con ropa de golf o náutica y mujeres bellamente vestidas, empacaban. Había unos vagos que ayudaban enérgicamente al lado del río y unos niños emocionados, en su mayor parte disfrutando
esta increíble variante en sus experiencias dominicales. En medio de todo, el vicario ilustre estaba de lo más campante, dando una misa matutina, mientras su cinturón se balanceaba debido a la pasión con que hablaba. El artillero y yo, sentados en un escalón de la fuente de agua potable, comimos un almuerzo decente con lo que habíamos traído. Patrullas de soldados ya no eran husares, sino granaderos, vestidos de blanco. Advertían a la gente para que huyeran ahora o se refugiaran en sus sótanos tan pronto como comenzara el tiroteo. Mientras cruzábamos el puente, vimos que una creciente multitud de personas se había reunido cerca de la estación de trenes y la plataforma de desembarque estaba repleta de cajas y paquetes. Yo creo que el tránsito diario se había detenido para permitir el paso de las tropas y armas a Chertsey, y después escuché que la gente se peleaba por obtener un lugar en los trenes especiales que fueron proporcionados una hora más tarde. Dejamos pendiente el capítulo. Hasta la próxima, amigos. Nos hace felices que nos vean y disfruten con nosotras cada programa. Queremos saber desde dónde nos siguen. Coméntenos de qué país son y qué tipo de libros son sus preferidos. Tengan un hermoso día. Estaremos esperando sus comentarios y peticiones para futuros programas. Suscríbanse. ¡Chao!